Ok, bueno, aquí estoy compartiendo MATLAB. Les compartí una señal, esta es un archivo de C, creo que es un .h. Ustedes ya sabrán cómo incluirlo en su proyecto final, o si no, solo copian lo que está ahí en el archivo y lo pegan ahí donde está el main, y ya pueden hacer uso de él. La idea es de que ustedes, por medio del SysTick, simulen que están muestreando la señal, o sea, van a ir sacando cada uno de los elementos de ese arreglo como que si fuera la muestra actual en determinado momento. Entonces, ahí está compartido. Es una señal más o menos como esta que yo ya tengo acá. Aquí. También compartí en material de apoyo una señal en MATLAB. Es un archivo .mat. Vamos a compartir aquí así más o menos, solo para que vean cómo se importa también a MATLAB, que no es nada difícil. Ok. Bueno, entonces aquí hay un botón en MATLAB que dice Import Data. Entonces, ustedes buscan donde descargan la señal y ustedes la importan. En este caso, yo tengo acá esta señal que yo la subí, le puse examen.mat, que les va a servir para su examen final. Le voy a dar a abrir y ahí me va a poner una señal. Yo le doy finish, me va a decir que le voy a sobreescribir porque efectivamente ya la había importado y ahí tengo la señal. Sí, es una señal, es un vector columna. Si observamos del lado derecho, pues tiene 8000 muestras. Le voy a hacer un plot, esa señal. Bueno, podríamos hacer un T. Ese tiempo es desde 0. Está en incrementos de 0.01 y termina en 8000, o sea que son 8 segundos, 7.99. Tenemos una escala de tiempo. Y le voy a hacer la transpuesta esa escala de tiempo porque uno es vector columna y el otro es vector fila. Ahí estamos, los dos son del mismo. 8000 por 1 y 8000 por 1. Ahora sí, voy a hacer un plot de tiempo, la señal de entrada y vamos a poner 10.25. Un grid. Y ahí está la señal, miren. Esa es la señal que les estoy dando para su examen. Entonces, ya que la importé, ok, ahorita vamos a compartir nuevamente. Aquí está. Acá está la señal. Ahora sí la pueden ver. Esa es la señal que les estoy compartiendo. Hay un par de cosas que quiero que veamos acá. Tiene tanto ruido de baja frecuencia como ruido de alta frecuencia. El ruido de alta frecuencia, de hecho, no se nota tanto. Bien pude haber filtrado esa señal solo con un pasa alta, porque de todos modos fue adquirida por un sistema de adquisición, en este caso que es completamente analógico. Y yo tenía un filtro pasabanda para poder filtrar esa señal en particular. ¿Okay? Entonces, vamos a regresar acá. Solo quiero que noten esto acá. Miren, estas variaciones que están acá, bueno, pongamos otro color rojo. Estas variaciones que vemos acá, ¿sí? Eso es ruido de baja frecuencia. ¿Sí? Son ruidos de baja frecuencia, no está, ni siquiera está alineada en cero la señal, ¿sí? Y eso tiene que ver más porque método de adquisición de la señal. Se supone que aquí debería de ser una señal que es diferencial, o sea, voltajes positivos y negativos, porque son, en este caso, son biopotenciales adquiridos de la piel. ¿Sí? Entonces, la señal debería ser diferencial, sin embargo, pasó por un proceso de acondicionamiento de la señal para centrarlo más o menos en 1.6 voltios en este caso, la señal para poder ser detectada por un convertidor analógico a digital. ¿Sí? Sin embargo, entonces cuando yo quiero procesar esta información, por ejemplo, extraer características y luego meterlas en una red neuronal artificial, etcétera, allí yo sí necesitaría regresar la señal a su estado
original. Por lo tanto, un filtro pasa altas o pasa bandas sería una buena estrategia. ¿Okay? Bueno, y esa es la señal que tenemos. Y si yo calculo la transformada de Fourier rápida de esa señal X, ahí la calculamos. Yo voy a hacer un plot de esa señal, hacer un plot de, primero vamos a calcular, bueno, la frecuencia de muestreo. Yo normalmente para este tipo de cuestiones 1 kHz, puede ser 2 kHz también, dependiendo del procesador que estemos usando. Entonces, la escala de frecuencia, como había mostrado en los videos, yo sé que son, ¿cuántas muestras? Son 8000, entonces desde 0 hasta 7999, y esto es multiplicado por la frecuencia de muestreo y dividido la cantidad de muestras menos 1, es decir, 7999. Entonces, ahí tengo mi escala de frecuencia. Entonces, yo voy a graficar únicamente la parte que me da información útil de la transformada de Fourier rápida. Es el espectro de frecuencia. Sí tiene relación con FREXI. Lo que pasa es que FREXI utiliza otro método y está pensada para respuestas impulsionales de filtros que están asociados a una función racional. Tenemos coeficientes en el numerador, denominador. Entonces ellos tienen una forma de calcular esa línea recta como si fuera una señal continua. Entonces la FFT es otra cosa, sí está discretizando. Entonces mientras más muestras tenemos, más se va a parecer al espectro real de la señal. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un plot. Vamos a hacer una figura 2. Otra figura y vamos a hacer el plot de ¿quién? De la frecuencia, pero yo quiero solo la mitad de las muestras. ¿Cuántas muestras teníamos? 8000. Yo quiero del 1 al 4000 entonces. Y del espectro de frecuencia, que siempre tiene que ser el valor absoluto, la magnitud, y de X de 1 hasta 4000, solo la mitad del espectro. Y le vamos a dar Enter. Y vean lo que pasa acá. Entonces, obviamente, como esa señal tiene una componente de C muy grande, ni siquiera se nota mucho qué es lo que está pasando. Y ustedes ven la componente 0 de esa señal. ¿Sí? Está por acá está el pico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que más está contribuyendo a esta señal en particular. Entonces, por acá se ve un ruido bien chiquito, que no es ruido, son componentes de frecuencia que están contribuyendo a la señal, pero mucho menos que el componente de DC, que yo sí sé que lo tengo que eliminar. ¿Sí? Entonces ese es el espectro de frecuencia de esa señal. ¿Por qué tiene el pico tan grande? Frecuencia 0, porque hay un nivel DC característico en esa señal. Voy a cerrar todas esas figuras. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a usar a FDA Tool para diseñar dos filtros. Entonces quiero que veamos un par de cosas. Primero voy a hacer un IIR. ¿Sí? Vamos a hacer un pasabanda y lo vamos a hacer dejémoslo Butterworth, no importa ahorita. Que sea el mínimo orden posible. Frecuencia de muestreo es 1 kHz. Frecuencia de paso, siempre se le da un margen porque la mitad en esa banda de transición, la mitad de ese rango que ponemos es la frecuencia de corte. Entonces, si yo quiero 100 Hz, entonces le voy a poner 95, por ejemplo, y 105. Si yo hago más angosto este rango, y por ejemplo aquí le pongo 97.5 y aquí 102.5, entonces esa banda de transición va a ser más angosta, entonces el corte va a ser más abrupto y el orden va a ser mayor, por ejemplo. Y dejémoslo así, por en cuanto. Y luego, frecuencia de paso, estamos en, pongámoslo 300 Hz. Entonces, vamos a poner 297.5 y le vamos a poner 302.5 para que la mitad sea la frecuencia de corte, en este caso sería 300 Hz. Acá le voy a poner 80 y 80, tanto la primera banda de paso y la segunda quiero que se atenúe 80 Hz. Le doy Design Filter. Y ahí está, miren, ese es un Butterworth. Miren, el orden de ese filtro es 370. Es muy grande. ¿Sí? Son 185 secciones con 5 coeficientes. Son muchas operaciones las que tengo que hacer. Entonces, voy a elegir Chebyshev
tipo 2, vamos a ver cómo va a bajar considerablemente. Miren, las frecuencias ya están, se ven un poco más bonitas. De hecho, vean, el orden bajó a 64. La banda de paso es completamente plana. La banda de corte tiene rizos. Yo podría ver el group delay acá cómo está. Sí, obviamente no es para nada lineal la fase. Y vamos a regresar acá a esto aquí. Entonces, característica de Chebyshev 2 es que tiene rizos en la banda de paso. Y no tiene rizos en la banda de paso. Si pongo Chebyshev 1, va a tener rizos en la banda de paso. Pequeñísimos. Y casi no se ven, pero ya cambia un poco esa banda de transición. Y el elíptico que tiene rizos en ambos, tanto en la banda de paso como en la de rechazo. Sin embargo, miren el orden del filtro, 24, 12 secciones. La respuesta en frecuencia acá yo la puedo ver presionando ese botón, tanto la fase como la magnitud y el group delay acá. Un poco más pronunciado, tal vez es más fácil compensarlo. Entonces yo prefiero normalmente usar el elíptico por eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace acá? Yo voy a exportar los coeficientes en esta forma hacia el workspace de MATLAB. Ya los tengo acá. Sin embargo, ya les había contado que acá me da ganancias y coeficientes por separado. Entonces, a mí no me gusta normalmente hacer eso. Entonces, hay un comando que es SOS to transfer function. Entonces, yo agarro esas variables que me dio, que exporté de FDA Tool, y los voy a convertir a coeficientes. Entonces eso, ya habíamos hablado de eso. Le doy Enter y ahí tengo coeficientes. El filtro, esa es la forma directa 2 transpuesta, pero directa, o sea, no está en cascada ni nada. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es regresarlo a estructuras cuadráticas y cuadráticas. Entonces eso, le voy a poner SOS minúscula, solo para. Y lo que hago es transfer function to SOS. Entonces ahí ya me da estructuras bicuadráticas como yo las necesito. Otra vez, para CMSIS, yo necesito borrar esta columna completa. ¿Por qué? Porque CMSIS ya sabe que toda esa columna es 1. Entonces yo no necesito, me ahorro espacio en memoria. Entonces, en MATLAB sí la usan. Entonces, ¿cómo filtro yo en MATLAB? Entonces le voy a poner Y igual a, creo que es sourceField. ¿Sí? SourceField. Le pongo los coeficientes y la señal de entrada. Y le doy Enter. Y ahí filtra el señal. Entonces, ¿qué voy a hacer acá ahora? Voy a hacer un subplot, dos gráficos, una fila, primera columna. Perdón. Son dos filas, una columna, primera gráfica. Voy a hacer un plot, el tiempo y la señal de entrada y la vamos a dejar así azul, tal y como viene. Y voy a hacer un subplot ahora la segunda gráfica y voy a hacer un plot ahora de la salida Y. Y a esta sí le voy a poner, dejémosle el mismo color, no importa, solo para comparar. Ok, entonces aquí ya tengo tanto la señal filtrada abajo como la señal sin filtrar arriba. Entonces, obviamente sí está un poco distorsionada, sin embargo se sigue pareciendo, ¿no? Entonces casi no deformó la señal. De todos modos, en estos casos no es audio, es una señal de un biopotencial que viene del cuerpo. Entonces no influye tanto realmente. Una distorsión, porque no es algo que, no es un mensaje que va a llegar al otro lado. De todos modos, las señales se van a aparecer. Yo puedo sacar características importantes de esto. Sin embargo, vean esto al inicio. Nosotros tenemos que esperar que la señal, o sea, va a tener un transitorio. Es decir, tenemos que esperar que se estabilice. Comienza oscilando y después se estabilice y ya tenemos, miren, la frecuencia en 0 Hz, en 0 voltios, perdón, en este caso. ¿Sí? Entonces, efectivamente es un pasabanda. Entonces, este ruidito que está acá, obviamente, debe estar en el ancho de banda que nosotros estábamos utilizando. Pueden ver esta porción acá. Entonces, cambió completamente.
Entonces, habían unas deformaciones de baja frecuencia que las eliminamos. Aquí no se nota tanto. De hecho, aquí sí, miren, aquí empieza una curva así para arriba. Aquí ya aplanamos completamente eso. Ese ruido de baja frecuencia ya no lo tenemos. Entonces, también funcionó. También frecuencias altas, evidentemente las quitamos. Miren esta comparación en estas dos partes. ¿Sí? Ahí ya no se parece tanto. Entonces, ya reducimos un poco ahí el ruido. Sin embargo, sigue existiendo ruido. Está en el rango de frecuencias donde la señal es utilizable. Entonces, miren, acá también hay un par de cosas que no se parecen tanto, pero filtramos la señal. ¿Cómo yo sé que filtré la señal? ¿Cómo sé que filtré? Bueno, pues ahora voy a hacer lo siguiente. Yo tengo la señal de salida, le voy a decir, le voy a pasar la transformada rápida de Fourier. Y mayúscula, la señal Y. Ahí está. Entonces voy a hacer un plot. Si le doy para arriba puedo buscar, es este específicamente. Yo le voy a hacer el Y ahora, ¿sí? Y voy a hacer un grid. Entonces, miren, el espectro de frecuencia quedó aquí abajo. Efectivamente, aquí yo estoy comprobando que la señal que yo inicial, que tenía el gran pico de frecuencia en 0 Hz, porque lo que contribuía más era el componente 0 de frecuencia, el nivel DC. Ahora miren, de 0 a 100 Hz no está contribuyendo nada. ¿Sí? Y los únicos componentes de frecuencia que están contribuyendo son de 100 hasta 300 Hz, más o menos. ¿Sí? Entonces ahí estoy verificando que yo filtré la señal. ¿Ok? ¿Vamos? Bueno, y ese es con un filtro de respuesta impulsional infinita. ¿Sí? Entonces, otra cuestión que yo podría hacer es, ¿qué tal si yo utilizo mejor un filtro de respuesta impulsional finita? Me voy aquí a FIR. Aquí yo puedo escoger entre diferentes métodos. Voy a dejar el que está ahí por default. ¿Sí? No voy a tocar nada de lo que está acá. Orden mínimo también. Voy a dejar exactamente los mismos parámetros para el filtrado. Y le voy a dar diseñar el filtro. Ahí está. Entonces los rizos ya son completamente diferentes. Tiene tanto en la banda de paso como en la banda de rechazo. ¿Sí? Está cumpliendo un poco las características, pero miren el orden del filtro. 506. Entonces, obviamente, si yo relajo un poco estas restricciones, 95 y 105 acá, yo puedo ir disminuyendo también el orden del filtro, porque en la banda de transición va a ser un poco más, está más relajada. Entonces, miren, bajé a 253. Y así podría ir yo reduciendo, pues un FIR. ¿Cuál es la ventaja del FIR? Miremos la fase. Es completamente lineal. Entonces, ¿qué otra ventaja tiene? El atraso de grupo. Entonces, aquí me voy a trazar más o menos un poco más de 126 muestras por este método que yo estoy utilizando, y que no es la ventana de Hanning. ¿Ok? Es diferente al método de FIR1 que nosotros teníamos, mostré en los slides. Voy a regresar acá. Yo podría relajar un poco más. Podría poner aquí 100, por ejemplo. Aquí podría poner 80. Aquí podría poner 300. Aquí podría poner 310. Entonces, miren, pero aquí empiezan a aparecer cosas raras, como ese lóbulo que está ahí, que a mí no me parece para nada agradable. Entonces lo vamos a dejar, por ejemplo, de 90 a 100. Vamos a diseñarlo otra vez, ahí ya está un poco mejor. Sigue en 253 el orden. Vamos a ver si le pongo de 80 a 100 y de 300 a 320. Pues ahí ya bajó un poco el orden del filtro, 127. Entonces vamos a ver qué pasa ahora. Primero hay que exportarlo. Export, coeficientes, se va a llamar num la variable. Yo pude haberle puesto b de coeficientes b. Ahí estoy exportando. Entonces yo ya tengo mis coeficientes b acá. ¿Sí? Yo puedo hacer un stem de esos coeficientes b para ver cómo es la respuesta impulsional de ese filtro, que es eso que está acá. ¿Sí? Abajo. Y vamos a hacer el proceso de filtrado. Acá como filtro.
Voy a hacer una señal Y2, voy a hacer la convolución de la señal de entrada y todos esos coeficientes B corresponden a la H por el tipo de estructura del filtro. Ahí obviamente se va a notar el corrimiento, es decir, el atraso de grupo que hubo en la señal y además todos los componentes finales de la señal que servirían para acoplar el siguiente bloque que tenemos. Yo había explicado que CMSIS DSP ya arregla eso por nosotros. Entonces, evidentemente, Y2, ¿sí? Ahora tiene un tamaño más grande, ¿sí? Son 8127 muestras. Entonces, ¿cuál era el orden de ese filtro? Era 127. Ok, entonces tenemos 127, 128 números. Ok, entonces la convolución me va a dar 8000 más 127 y 28 menos 1. Entonces, cabal son 8127 muestras. El atraso de grupo, más o menos, habíamos visto acá, que es de más o menos 63.5 muestras. Entonces, ahí podríamos ir medio corriendo la señal para saber el espectro en frecuencia en este caso. Ok. Bueno, entonces voy a hacer un plot ahora para discriminar plots. Esto de acá. Ahora es Y2. Ah, cierto. Ahora el tiempo cambió. Entonces, ¿por qué? Porque ahora son 8127 muestras. Eso quiere decir, lo voy a poner así, miren, desde 0, con incrementos de 0.001 hasta ¿cuánto? Hasta 8.126. Hasta ahí. Ahí estamos. Y ahí tenemos la señal filtrada. Miren, ¿qué pasó acá? Si filtramos la señal, evidentemente, la escala cambió un poco. Vamos a cambiar el axis de esto, lo vamos a poner hasta, vamos a ver, axis desde 0 hasta 8.126 y desde menos 0.8 hasta 0.6. Esos números los saqué de aquí. Bueno, ahí está un poco más ya realista esto. Entonces, ¿qué pasó acá? Este también, miren, primero tiene que estabilizar el filtro. Ya que se estabilizó, empieza a filtrar la señal. Entonces aquí ya, de hecho, miren, son 1, 2, 3. En este caso yo hice 5 contracciones. 1, 2, 3, 4. Ahí están las 5 contracciones. Y al final, miren, aquí estaba esto. Así que ya no se terminó de filtrar. Entonces, ¿qué pasó acá? Estos números, ese pedacito que está acá de la señal, la tendría que acoplar con el siguiente bloque que viene para poder producir la señal completamente filtrada. Ok, entonces ahí estamos con esto. Tenemos comparación entre un filtro y el otro. Los dos hacen bien su trabajo. Este distorsiona menos la señal. No podemos comparar exactamente bien esto, solo visualizándolo. Sin embargo, si fuera una señal de audio, ahí podríamos apreciarlo tal vez mejor. Y vamos a calcular ahora su espectro de frecuencia. Entonces le vamos a poner Y2, FFT, Y2. Voy a hacer una escala de frecuencia nueva, F2. ¿Por qué? Porque ahora son desde 0 hasta 8126 por la frecuencia de muestreo dividido 8126. Entonces ahí tengo mi nueva escala de frecuencia. Y ahora voy a hacer un plot F2, Y2. Siempre es hasta la mitad, ¿verdad? Entonces ahora yo necesito 4000, perdón, desde 1 hasta 4000, que sería 63.
4063. Y aquí también hasta 4063, que es la mitad. Ok, ahí tenemos el espectro de frecuencia. Es similar al anterior también. Entonces aquí miren, obviamente yo relajé más mis restricciones, miren. Sí, evidentemente se ve acá que ya no empieza la frecuencia del corte, ya no empieza en 100 Hz y no termina en 300 Hz. ¿Por qué? Porque yo relajé esas restricciones, estoy dejando pasar un poco de componentes de frecuencia un poco antes de los 100 Hz y un poco después de los 100 Hz. De hecho, yo escogí esta frecuencia muestreo porque yo no quería 50 y 60 Hz. O sea que está bien, ya no está mal eso. Y esta de acá solo para recrearles que sí iba efectivamente a realizar el corte de frecuencia en esos rangos. Vamos. No sé si tienen dudas acerca del proyecto y del final ya está disponible. Tienen 3 días para entregarlo. Y eso sería todo. Entonces, cualquier cosa, pues aprovechen a preguntar en este momento. Voy a subir yo por aparte este video. Y porque ya que yo generé la sesión, no se va a subir automáticamente al GES. Entonces sí voy a subirlo como un enlace a YouTube, un material de apoyo. Entonces, ¿dudas? Exacto, así es. Así es. De hecho, acabamos de hacer, o sea, no lo hicimos en CMSIS DSP, pero sí hicimos la parte de MATLAB para el proyecto. Así es. No sé, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Exportar los coeficientes. ¿Sí? O sea, ya vimos en los videos cómo se hace. Entonces, exportan los coeficientes. En el proyecto se le piden 2, ¿no? Sí. Entonces, ahí exportan los coeficientes y lo hacen. Entonces, ya, evidentemente, ahí en lo que se les pide es ir haciendo deberían de hacer un buffer ping pong. Sí, o sea, primero para ir filtrando por pedazos la señal y luego deberían de hacer, yo todavía tengo esos problemas de que cuando me switcheo de un idioma a otro y estuve hablando un poco de portugués, digo un par de palabras que no son en español. Entonces, deberían de hacer un buffer ping pong también para la salida, es decir, ustedes van filtrando es, cada uno de los bloques y van a llenar otro buffer, ¿sí? Que va a ser su salida, que va a ser de las 8000 muestras, por ejemplo. Entonces ahí van a ir llenando de 128 en 128 el buffer final y con la herramienta que les di en el GES que se llama Sport INI, ustedes pueden generar un archivo de texto con esas salidas. Por cierto, ahí estaban viendo que bueno, creo que ese es ustedes. Yo creo, si no tienen más dudas, ahí me va a cortar ahorita Zoom. El examen es de las dos cosas, pero no usando la tarjeta con CMSIS DSP. MATLAB y algunas cosas teóricas. Eso. Entonces ya está disponible y cuando quieran ya tienen hasta el domingo para hacerlo. Eso sería todo ustedes porque ya no hay tiempo, ya Zoom nos está cortando. Cualquier cosa me preguntan por Slack. Pues feliz noche.